Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de finanzas internacionales correspondiente al 10 de agosto del 2020, ¿sí? Anteriormente nosotros hemos desarrollado lo que es la importancia de las finanzas internacionales, ¿sí? Hemos desarrollado la importancia de las finanzas internacionales, es decir, hemos hablado qué es la globalización, cuál es el fenómeno económico que ha traído esta globalización. Posteriormente hemos explicado que esta globalización ha traído consigo la internacionalización de las empresas, es decir, que las empresas han visto al mundo como un mercado y han comenzado a exportar y han comenzado a abrir sucursales en otras partes del mundo, franquicias, licencias, absorciones, fusiones, ¿no? Entonces, este fenómeno de integración que es la globalización ha hecho que las finanzas se vuelvan mucho más importantes de lo que eran antes. Y en esto, las finanzas internacionales han tomado un papel fundamental. Ahora, nosotros hemos explicado cuál es la dependencia que puede tener una economía en función de la cantidad de productos que produce, ¿sí? Si es una economía de base ancha, si es una economía de base estrecha. Y posteriormente hemos hablado de los acuerdos internacionales que facilitan el comercio internacional, porque el comercio internacional es la base de las finanzas internacionales. Entonces, un factor fundamental. Uy, perdón, tengo algunas personas en sala de espera que no sé por qué no se han conectado. Voy a habilitar, deshabilitar la sala de espera. Ya, ahora sí, espero que sí todos se conecten. Ya, entonces, como les decía, uno de los factores fundamentales para que se dé el nacimiento de las finanzas internacionales es el crecimiento del comercio internacional. Y el crecimiento del comercio internacional se ha dado a tal grado, ¿sí?, que transar con moneda, o sea, llevar dinero para realizar una transacción, ya no es posible, ¿sí? Y bajo eso ha nacido el sistema financiero internacional. Pero todavía no nos vamos a ocupar de eso, todavía estamos viendo una introducción a las finanzas internacionales y tenemos que ver un poquito de lo que es economía internacional. Y vamos a explicar funcionalmente, ¿sí? Como se dice, como lo dice la universidad, como lo dice nuestro director académico, el licenciado Salavés, y siempre nos repite esto, díganles a sus estudiantes dónde se aplica y dónde sirve eso que están aprendiendo. Yo ya les he mostrado un poquito esto de cómo las empresas van a operar. En un futuro les va a servir mucho entender cómo es que estas empresas se internacionalizan, todo eso. Pero en el futuro inmediato, gestionar riesgos de tipo de cambio va a ser fundamental. Por lo tanto, ahora lo que les voy a hablar es del riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Y ya hemos hablado un poquito algunas veces, se los voy a explicar, voy a hacerlo en mi pizarra. Ya lo estoy habilitando, listo. Entonces, ahora les comparto la explicación y lo vamos a hacer. Anterior semestre yo he trabajado mucho lo que es la pizarra, pero ahora voy a hacerlo en Excel también, de forma de que ustedes entiendan qué es. Entonces, les comparto y tenemos los siguientes conceptos. Posteriormente de haber visto las economías de base ancha y economías de base estrecha, economías de base ancha y economías de base estrecha. Estas economías de base ancha y de base estrecha, Fabiola, dime, has levantado la mano. No, Licen, está, es que estaba escribiendo mi nombre. Ah, A ya, disculpar. perfecto, perfecto. Sí, siempre me ocurre que levantan así. Ya, economías de base ancha y economías de base estrecha. ¿Qué hemos demostrado con esto? La dependencia de una economía hacia las crisis económicas, hacia otros países,
¿sí? Entonces, lo que hace también diferencia el crecimiento, ¿sí? De una economía, porque el crecimiento de una economía se vuelve dependiente. En el caso de las economías de base estrecha, como el caso de Bolivia, se vuelve dependiente de los precios internacionales de los commodities. Dependemos del precio del gas, dependemos del precio del petróleo, dependemos del precio de la soya, y eso fundamentalmente determina cuánto va a ser nuestros ingresos como país, nuestros ingresos de divisas o de dinero extranjero. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta las economías de base ancha, estas economías de base ancha, ¿de qué dependen? De ellos mismos y de la investigación y desarrollo, innovación, sacar nuevos productos, de esas cosas, ¿no? Y es como ver una comparación entre una empresa de servicios y una persona que trabaja en la mina. La persona que trabaja en la mina depende de lo que extraiga. Y si en su mina se acaba lo que hay, esa persona ya no va, ya no puede generar ingresos. Igualito puede pasar con Bolivia. ¿Qué pasa si se acabarían las reservas de gas? Si se acabarían las reservas de mineral, si el precio de la soya bajaría, nos podría ir muy mal, ¿sí? Y eso es clave. Entonces, no solo las economías de base ancha determinan lo que es la dependencia, también un factor clave, la competitividad, ¿ya? Yo siempre les he dicho que hay que definir de manera clara lo que entendemos. Yo les voy a definir ahora lo que entiendo por competitividad, ¿ya? Para mí, competitividad representa básicamente, voy a bajar un poquito el tamaño de letra, representa la capacidad de competir, ¿sí? Si alguna vez alguien me escucha que le dicen incompetente, es porque no tiene competencia y no tiene habilidad para competir, ¿no? Entonces, la capacidad de competir, ¿sí? La capacidad de competir lo determina tu habilidad. Y esa capacidad de competir va a determinar si puede surgir a futuro, ¿ya? Yo sé que les estuviera hablando de un principio que es muy capitalista, pero lamentablemente cuando nos vemos a nivel mundial, vemos que la capacidad de competir va a ser clave y va a ser fundamental. Porque una industria que compite puede eliminar, o una industria competitiva puede eliminar a una industria no competitiva. ¿Ya? Entonces, entendamos eso. Competitividad, la capacidad de competir. ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué queremos tener como país? Mayor competitividad. Queremos tener mayor capacidad para competir. Uno de los factores, el tipo de economía que tenemos. El segundo factor que vamos a tener para la competitividad se llama ventaja en costos. ¿Qué es la ventaja en costos? La ventaja en costos es que el precio de nuestros productos sea menor que el precio de otros productos, y ni siquiera el precio, que el costo sea menor, ¿ya? Entonces, eso se entiende por ventaja en costos. En una economía cerrada, es decir, en empresas que solo operan en Bolivia, el que mejor pueda producir más barato tiene una ventaja. Es fundamental esta ventaja en costos porque uno de los factores principales para decidir si comprar o no comprar un producto es el precio. Ahora, no solamente existe ese factor, también tenemos la ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva es tener un factor diferenciador, ¿sí? Que haga que una empresa o un estado pueda competir y nunca lo puedan, digamos, igualar, superar
¿sí? Es como ese eslogan creo que hay un eslogan que siempre suena en la radio, en unas radios un poco que no me gustan tanto, pero dice siempre imitados, nunca igualados, dice, ¿no? Es un eslogan muy bueno porque ese eslogan nos está dando la definición de ventaja competitiva. La ventaja competitiva es un factor que tiene una empresa o una persona para competir que ningún otro puede igualar fácilmente o en el corto plazo. O sea que la ventaja competitiva dura en el largo plazo. Ahora, resulta que la ventaja competitiva existe entre países. Si yo les digo, los chinos, ¿qué ventaja tienen? Son trabajadores. Los japoneses, ¿qué ventaja tienen? Tienen una cultura innovadora. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿como bolivianos podemos igualar a los chinos en nuestra capacidad de trabajar? No, Yo considero que no, tuviéramos que trabajar mucho para lograr esto, ¿no? Tuviera que ser un cambio cultural, tuviéramos que cambiar desde la educación, la enseñanza de los padres, tuviéramos que cambiar a nuestros políticos, ¿no? Entonces, lograr esa ventaja competitiva que ellos han tenido se hace a lo largo plazo y no se puede copiar. La capacidad de innovación de los japoneses tampoco no lo podemos copiar. Entonces, eso mismo puede generar una empresa, ¿sí? Una empresa puede generar ese mismo factor, ¿ya? Por ejemplo, Coca-Cola tiene una ventaja competitiva. Yo creo que es que el consumo de la Coca-Cola se lo asocia con algo aceptado por todo el mundo. Y cuando alguien viene a pedirnos algo, o bueno, tenemos alguna visita en casa, le puedes dar jugo de manzana, que está muy rico, jugo de piña, jugo de uva, tienes muchas opciones, pero dices, ¿le gustará la uva? ¿Le gustará la manzana? Y compras una Coca-Cola y dices, la Coca-Cola va a ser aceptado por todo el mundo. A no ser que esté enfermo con diabetes, pero no está enfermo, entonces la Coca-Cola la acepta todo el mundo. Y es como si fuera un estándar. Y esa yo pienso que es la ventaja competitiva de la Coca-Cola. Y por eso el eslogan de Coca-Cola es compartiendo en familia, porque se sabe que se utiliza para compartir. Entonces, acabo de dar un ejemplo de ventaja competitiva empresarial. Pero hay algo más allá en las finanzas internacionales. Se llama ventaja comparativa. ¿Sí? Esta ventaja comparativa es lo mismo que la ventaja en costos, pero ahora nosotros lo vamos a relacionar con la facultad de producir algún factor a menor precio, incluyendo el intercambio internacional, ¿ya? Entonces, les muestro un ejemplo. De ventaja comparativa. Aquí tenemos un país. Este país, digamos, Chile. Y al lado tenemos otro país. Y al lado está Bolivia. Entonces, entre estos dos países, ¿sí? O, a ver, Chile no, le vamos a poner uno que tenga un tipo de cambio más fácil, para no complicarnos, porque 100 bolivianos más o menos equivale, creo, a un peso chileno. Entonces, vamos a poner un tipo de cambio más fácil, Brasil, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a algo que se llama ventaja comparativa y vamos a pensar en el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una moneda frente a otra moneda, ¿ya? Entonces, imaginemos que en Brasil tienen una moneda, es el real, ¿sí? Y en Bolivia tenemos otra moneda, es el boliviano. Entonces, resulta que hay una paridad en el mercado donde un real es igual a 2 bolivianos. Esto que acabo de mostrarles es el tipo de cambio directo, porque un real vale 2 bolivianos. El tipo de cambio indirecto, ¿cómo sería?
un boliviano es igual a 0,50 reales. Bueno, es un poquito, no es 2 el tipo de cambio, pero para hacerlo fácil, lo he puesto 2. Entonces, vamos a hacer una comparación y digamos que estos dos países van a producir y vender café. Y como ya hemos visto los acuerdos internacionales, no existen barreras arancelarias, tenemos un libre mercado, es decir, hay movilidad de factores, hay libre movilidad de factores. Entonces, como hay libre movilidad de factores, ¿qué va a ocurrir? Lo primero que va a ocurrir va a ser que el café se va a poder llevar de Bolivia a Brasil sin mucho problema y el café brasilero se va a poder llevar de Brasil a Bolivia y el café boliviano de Bolivia a Brasil. Sin aranceles, sin ningún inconveniente y con costos de transporte mínimos. ¿Ya? Entonces, el kilo de café en Bolivia, el kilo de café vale 28 bolivianos. Mejor, un valor más sencillo. 30 bolivianos el kilo de café en Bolivia. Café boliviano, ¿sí? Kilo de café boliviano. Cuidado que nos confundamos. Boliviano. Y en Brasil, el kilo de café brasilero cuesta 10 reales. Entonces, ¿qué pasa? Si Bolivia decide llevar café a Brasil, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar lo siguiente. El café boliviano, en Brasil, el kilo igual vale 30 bolivianos. A tipo de cambio, estaría valiendo 15 reales. ¿No ven? Entonces, ¿quién es más competitivo en Brasil? Según el precio. ¿El café boliviano o el café brasilero? El café de Brasil. El Brasilero. café de Brasil es mucho más económico, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar el café brasilero y lo vamos a traer a Bolivia. Entonces, ¿qué pasa aquí? El café brasilero que costaba 10 reales en Bolivia va a costar 20 bolivianos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la ventaja? Ventaja comparativa. Brasil. Brasil. El café brasilero en Bolivia, lo voy a anotar, café brasilero en Bolivia vale, café brasilero directamente, obviamente porque estamos en Bolivia, vale 20 bolivianos. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer? La mayor parte de la gente, todas las personas, tomando en cuenta un café estándar, todas las personas van a consumir café brasilero. A no ser que exista una ventaja competitiva, ¿no? Y me digan, este café Copacabana huele. No, pero no hay. Es difícil hacer una ventaja competitiva con productos estándar, ¿no? Entonces, no va a haber ventaja competitiva, por lo tanto, ¿qué va a pasar? En este mercado internacional, sí o sí, se tiene que vender, o sí, la gente va a comprar café brasilero. Entonces, Bolivia, ¿qué debería hacer? Como primera política, Bolivia tiene que hacer lo siguiente: cerrar su frontera y ponerle un arancel alto al café brasilero para que el precio se nivele y la gente decida entre comprar café boliviano y brasilero y para que sea una decisión, digamos, equilibrada y competitiva, ¿no? Bolivia tuviera que protegerse de ese café, ¿ya? Pero vamos a ver otra solución. ¿Qué pasa? El mismo gráfico
Todo lo mismo, o sea que lo voy a copiar y pegar abajo. Un control C y un control V aquí. El mismo gráfico, pero el tipo de cambio. A ver, ¿qué creen que nos beneficiaría más? ¿Que el tipo de cambio del boliviano suba o baje? ¿Cuánto quisieran que esté el tipo de cambio? A ver, para que a Bolivia le vaya mejor. ¿Les gustaría un boliviano, un real? Paridad de moneda, ¿les gustaría? Estaría, dice. ¿Sí? ¿Nos haría más competitivos? Vamos a hacer el análisis si nos haría más competitivos. Entonces, un boliviano, un real, ¿ya? Entonces, el tipo de cambio es 1 a 1. Deme un momentito, por favor. Tengo una pequeña llamadita. Entonces, como les decía, paridad, un boliviano, un real, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El kilo de café brasilero en Brasil sigue valiendo 10 reales. Y el café boliviano en Bolivia sigue valiendo 30 bolivianos. Cuando el café boliviano sea llevado a Brasil, el café boliviano no va a valer estos 15 que habíamos dicho. Va a valer 30 reales. O sea, fíjense qué ha pasado. El café brasilero vale 10 reales. El café boliviano vale 30 reales. ¿Comprarían ustedes si fueran brasileños café boliviano? No creo. Ahora, consideremos la otra situación. El café brasilero lo vamos a llevar a Bolivia a paridad. Un real, un boliviano, ¿cuánto cuesta el café brasilero? 10 bolivianos. El café brasilero vale 10 bolivianos. Y el café boliviano vale 30 bolivianos. ¿Qué hemos hecho con esa paridad de tipo de cambio? Hemos matado a la industria nacional, ¿no ve? Dicen, ¿no valdría 20 bolivianos? ¿Por qué? Porque está diciendo que un dólar es igual, No, digo, un no. real es igual a un dólar. Un real es igual a un boliviano. Sí, ¿Ya? entonces si cuesta 20 el kilo de No, café donde en aquí Brasil. dice que cuesta 10. 10, perdón. Bien. Aquí está el kilo, cuesta 10, ¿no? El kilo 10. De 10 lo estamos llevando 10 reales, se pasa a 10 bolivianos. Antes valía 20, ¿no? Antes era 10 reales a un tipo de cambio 2, pasaba a costar 20 bolivianos. Pero ahora, como el tipo de cambio es 1, ¿qué ha pasado? 10 reales se mantiene y es 10 bolivianos. Entonces, Bolivia se hace menos competitiva manteniendo una paridad de tipo de cambio. Ahora, ¿ustedes qué consideran con nuestro principal tipo de cambio es boliviano dólar? ¿Creen que está bien en 6.96 o creen que el dólar debería valer más o menos? ¿Qué sienten? Más. O sea, que el boliviano debería valer más o el dólar debería valer más. El dólar debería valer más. Ya, entonces, es decir, unos 10 bolivianos por dólar. Sí. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos 10 bolivianos por dólar, haría más competitiva a Bolivia frente a Estados Unidos en sus relaciones internacionales. Y eso le convendría a los exportadores, ¿sí? ¿No ve? A todas las empresas exportadoras de Bolivia que exportan a Estados Unidos, les convendría porque sus precios serían mucho más competitivos en el extranjero. ¿Por qué no se lo hace? ¿Por qué no hacemos esa política y decimos, ya le pondremos un tipo de cambio bien alto?
Porque ese tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda, ¿sí? O sea que si nosotros queremos comprar en un mercado extranjero, hay un tipo de cambio que no es igual al 6.96, ahí ya no es fijo, solo en Bolivia es fijo, ¿no? Entonces, esa sería una de las dificultades. Otra de las dificultades es lo siguiente, que si Bolivia, ¿sí?, modifica su tipo de cambio, Bolivia es una economía de base ancha, de base estrecha. Estrecha. Entonces, Bolivia es de base estrecha, es decir, tenemos pocos productos finales. Como tenemos pocos productos finales, importamos computadoras, importamos televisores, importamos autos, importamos motos, importamos banderas bolivianas, importamos barbijos, importamos todo. Y en la importación, ¿a qué tipo de cambio se va a hacer? Entonces, si nosotros le ponemos 10 bolivianos por dólar e importamos de Estados Unidos o de otro país que maneje esa divisa, ¿qué va a pasar? Nos va a salir más caro. ¿No ven? Ahora, si el tipo de cambio es 7 y yo me compro una computadora de $1.000, estaría pagando 7.000 bolivianos como importador. Pero si el tipo de cambio es de 10 bolivianos por dólar, yo me compro una computadora de $1.000, estaría pagando 10.000 bolivianos. O sea, como boliviano me sale mucho más caro. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales este tipo de cambio no es tan fácil moverlo. Porque si yo lo muevo, beneficio a los exportadores. Pero no puedo moverlo porque tenemos tanta importación que ya estamos atados de manos, ¿sí? Entonces, para ver nuestra dependencia, hay que hacer un análisis y yo les voy a mostrar un pequeño análisis de las importaciones que tiene Bolivia, ¿ya? Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla. Les comparto y voy a poner lo siguiente. Balanza comercial Bolivia. A ver, le pondremos Bolivia 2019. Entonces, no quiero leer, quiero mostrarles de manera gráfica en imagen, ¿sí? Para que podamos ver la balanza comercial. Entonces, este que parece que es anual. Y vamos a ver un poquito aquí que me muestra este gráfico. ¿Sí? Fíjense, aquí, a ver, dice Bolivia, balanza comercial. ¿No? Entonces, cuando está hacia abajo, significa que tenemos déficit seguramente, ¿no? A ver, un poquito aquí los controles del este no me dejan ver. Ahí está. Ya. No, a ver, no, otra imagen, no la veo tan clara, porque aquí lo que ve en rojo, importaciones, ¿no ve? Importaciones. Ah, ya. Ah, no, perdón. Vamos a hacer, ahora sí ya le he captado, las líneas habían sido. Entonces, voy a rayar yo encima para que se den cuenta. Esto que tenemos aquí con azul son las exportaciones, ¿no ve? Esto que está con azul son las exportaciones, no. Quiero con azul. Las exportaciones. Ahí, como pueden ver, lo estoy repasando para que se vea más ancho, ¿no? Estas son las exportaciones. ¿Y qué ha pasado con estas exportaciones? En comparación con las importaciones, nuestro saldo comercial al principio era más bajo y luego más alto, por eso la línea roja está por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Aquí nos estaría mostrando, ¿sí?, que es nomás equilibrada nuestra balanza comercial del 2018. ¿Por qué es razón equilibrada? Todo esto es déficit. Ah, veamos, está por año. El 2000, déficit.
El 2001, déficit. El 2002, déficit. El 2003, déficit. Nuestra balanza comercial desde el 2004 hasta el 2014 es positiva. Ahora, ustedes viven en Bolivia, ustedes saben que en Bolivia no hemos producido celulares, autos, no hemos hecho más productos finales para decir, uy, somos capísimos, nuestras exportaciones han mejorado. Lo único que ha pasado en estos periodos, es que los precios de las materias primas se han incrementado. Entonces teníamos un superávit comercial y por eso a nuestra economía le iba muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? A partir del 2015 ha caído el precio del petróleo, ha caído el precio del gas, ha caído todos los precios y nos va una pena últimamente la balanza comercial porque nuestros precios han disminuido, ¿sí? Porque nuestra cantidad de producción no ha bajado, Bolivia no ha dejado de producir, pero nuestros precios, los precios internacionales han bajado, por lo tanto nos está yendo mal, ¿ya? Entonces, por eso les decía, una economía de base estrecha depende de los precios. A Bolivia le ha ido bien cuando sus precios han ido bien. Ahora, ¿qué significa esto? Que en estos últimos años, Bolivia, ¿a qué se dedica? A importar. Importa. Tenemos mucho más importaciones que exportaciones. Y ojo, hay que tomar en cuenta que gran parte de estas exportaciones no va a beneficiar a las empresas, solo beneficia al gas, o sea, no son beneficios por empresas exportadoras, son beneficios por gas, por minerales, pero principalmente por gas, ¿ya? Entonces, este análisis nos demuestra a nosotros que Bolivia depende del gas básicamente y que su economía es de base estrecha y depende del precio. Y eso nos hace poco competitivos. Por lo tanto, modificar aquí el tipo de cambio y que el tipo de cambio dejemos que se vaya a 10 va a perjudicar a la población porque somos mayormente importadores. Y todos los productos que compramos son de importación. Entonces, eso es un poquito lo que hay que fijarse. ¿Ya? Vamos a hacer otro análisis. Lo voy a borrar esto. Vamos a ver otra gráfica y vean que yo lo estoy buscando en internet, nomás así de sencillo. Balanza comercial. Bolivia, ¿con qué país les gustaría ver? A ver, estábamos hablando de Brasil, a ver cómo nos va con Brasil. Balanza comercial, Bolivia-Brasil. Entonces vamos a buscar. Solo me muestra de Bolivia. Bolivia-Perú. A ver. Vamos a ver aquí todos. Aquí. Entonces tenemos un comparador de balanzas. Bolivia versus Brasil. Entonces, aquí podemos ver la balanza comercial de Brasil. Y pueden ver cómo la balanza comercial de Bolivia es un poco estático, ¿no? Es por ahí entre déficit, superávit, ahora está en déficit. La línea negra es 0, ¿sí? Y lo que está aquí abajo, estamos abajo del punto, ¿se dan cuenta? Mientras, ¿qué pasa en Brasil? En Brasil hace algunos años, miren, desde 1955, en Brasil se tenía un pequeño déficit. A partir del 85 hasta el 98 más o menos tienen superávit, luego déficit, luego superávit. Ahora miren el superávit tan alto que tiene. ¿Por qué tiene Brasil tan alto superávit? Porque está industrializado, ¿no? Esa industrialización genera una poca dependencia
de las materias primas, porque Brasil también era dependiente de su exportación de materia prima, pero podemos ver ahí que a Brasil le va un poco diferente, ¿no? Entonces, podemos hacer la comparación, a ver, Bolivia versus Chile. Veamos la balanza comercial chilena. Bueno, lamentablemente no es una balanza entre países, sino es una balanza general, la comparación de balanzas generales, ¿no? Comparar. Ya va a cargar. Ya, mientras tanto, ¿cómo les ha ido con el acceso a Moodle? ¿Está fácil, difícil? Tenemos un nuevo Moodle que ya va a garantizar que no nos va a ir tan mal en los exámenes, ¿no? Licen, le cuento que en las contraseñas, en la lista que han mandado, y no, yo en mi nombre no está. Hay dos listas, ninguna. En ninguna, Licen, he revisado y justo hoy quería pasar por la U, pero lamentablemente no he podido. Es que en mi trabajo no puedo salir. Voy a hacer lo posible para ir mañana y hablar con el coordinador. Pero hablen en línea, vean, el anterior semestre se ha dado un número, ¿no? La licenciada, ahora, con el coordinador siempre les digo, el coordinador está saturado de tarea porque tiene 1000 alumnos que inscribir. Había una asistente, la licenciada, ay, no me acuerdo, María creo era. Podrían comunicarse con esa licenciada, tal vez ella les dé solución de manera más ágil, ¿ya? Ya, Bueno, Licen, a ver, voy a intentar mañana, de todas maneras pienso solucionar eso, porque he revisado las listas y en ninguno estoy. ya. Entonces, ve la forma. Bueno, aquí nos queda un minuto nomás ya. ¿Algunas dudas respecto a lo que se ha explicado y la importancia de esta ventaja comparativa? ¿Sí? Volviendo, ¿qué vamos a hacer volviendo? Vamos a ver un pequeño análisis del riesgo de tipo de cambio, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver un análisis del riesgo de tipo de cambio? Porque resulta que hacemos finanzas internacionales principalmente por esa variable. Nos da miedo el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, nos queda menos de un minuto. Nos vamos a dar un pequeño break de unos 3 minutitos, por favor, y nos volvemos a conectar, ¿ya? Ya se va a cortar. Bueno, solo creo que a una persona nada más le falta anotar su nombre. Anote su nombre, por favor, y luego se va a cortar.